Esperen que le doy el OK a la grabación. Entonces decía que en su estar previo a la palabra, la música está más cerca de lo pulsional, por lo que posee mayor capacidad para transportar eso que no puede ser dicho, incluso más que la poesía. Si hay palabra, es porque hay proceso secundario. Y si hay proceso secundario, es porque hay lo musical, en tanto una protoorganización del caos pulsional. No sé si protoorganización sea la palabra adecuada, pero por lo menos es la que más me cerró para pensar esto, ¿no? De esta primera organización del caos pulsional, cuya primera expresión podemos encontrar en el grito, ya como una primera organización, ¿no? Descarga que en la relación con el adulto comienza a organizarse para alcanzar el estatuto de melodía, del grito a la melodía, conformada por la organización del caos en sonidos seleccionados, los que siguiendo patrones que están culturalmente determinados por los modos epocales, se van a asociar mediante la repetición en diferencia. Así, lo musical surge del intercambio del cuerpo del bebé con el adulto encargado de los cuidados y se caracteriza por tres rasgos básicos: una estructura temporal, que llamamos ritmo, una intensidad, que llamamos timbre y tempo, y una narrativa, que está del lado del sentido y de la palabra. Entre sus diferentes funciones, al regirse por las pautas de periodicidad del adulto, por las pautas de periodicidad, perdón, el adulto actúa como propiciador de la instauración de la temporalidad y de la espacialidad, dando así lugar a las agrupaciones rítmicas de eso que de otro modo sería descarga caótica. Grito, antes que tiempo y espacio sean categorías del yo y del proceso secundario. Intercambios rítmicos primitivos que no solo dependen del psiquismo de la madre o de los primeros atisbos psíquicos del bebé, sino que están atravesados por las pautas culturales en las cuales están insertos, ¿sí? Con la idiosincrasia rítmica y melódica de la cultura donde están insertos. Hay una investigación que cita Weiner en un libro muy lindo que, a ver, no me acuerdo exactamente el título, pero quiero citarlo. El libro se llama Más que sonidos, la música como experiencia, el libro de 2017. Weiner, que va a ser uno de los panelistas del Congreso, que pasó. Bueno, lo que dice esta investigación que cita Weiner es que el llanto de los bebés está moldeado por la cadencia rítmica y melódica de la lengua materna, ¿sí? O sea, un bebé argentino no llora igual que un bebé alemán, ¿sí? Un bebé latino no llora igual que un bebé sajón, o que un bebé indio, ¿sí? Hay algo en la cultura que ya empieza a estar en juego ahí, en los patrones rítmicos y las melodías que se van armando. Stern señala que la temporalidad que está en juego en el vínculo implica la articulación de ritmos que se van a superponer sincrónicamente entre el bebé y el adulto, se van a alternar o van a diferir, dando lugar a una polifonía, ¿sí? Y eso ya implica una organización temporal que, de acuerdo al interjuego entre repetición y variación, van a contribuir a la instauración del transcurrir temporal, que va a ser la base de la instauración del proceso secundario. O sea, como yo lo pienso, no hay proceso secundario sin que esté esto de lo musical instaurado. Si bien el adulto se vincula preferentemente con el bebé con patrones rítmicos regulares, las variaciones, aunque sean mínimas, van a promover la percepción de la diferencia y la construcción de la diferencia como categoría psíquica, ¿sí? De hecho, el sistema nervioso humano, el sistema nervioso central, lo que percibe son las regularidades, no las diferencias, ¿sí? Lo que hace es identifica variaciones temporales de milisegundos, y esto es lo que le permite percibir y organizar la regularidad. Pero antes de la percepción y la organización de lo regular está la percepción de la diferencia. De hecho, cualquier estímulo que se mantiene constante en el tiempo deja de ser percibido en algún momento. Y lo que se percibe es la variación de lo que sea, de tiempo, de ritmo, de altura, de presión. Hay dos autores, Johnson y Larson, que cita Martínez, señalan que el concepto de tiempo guarda relación estrecha con la experiencia corporal del espacio, ¿sí? Algo que Rodulfo plantea cuando trabaja la cuestión del Fordá como un construir afuera, ¿sí? El For como un construir un espacio que está afuera. Y en ese construir de espacio, lo que trabaja
lo que trabajan Larson y Johnson es la voz como construyendo una afuera, un sonido que se escucha como que se va y como que viene, como que sube y como que baja, como que se dirige a un determinado lugar, ¿sí? El sonido construyendo el espacio. Bueno, hasta ahí la bruja metapsicología. Eh, Después está la otra vertiente, ¿no? La vertiente de lo epocal. Y para abordar la vertiente de lo epocal, parto de un señalamiento que hace Weiner respecto a que la música siempre es una experiencia intersubjetiva y que cuando hablamos del gusto por la música, en realidad lo que estamos hablando es del gusto por cierta música que nos dejó huellas a partir de experiencias que la acompañaron, ¿sí? De vuelta, ¿no? Podemos pensar en la experiencia de satisfacción y en el proyecto, con lo cual la bruja metapsicología sigue metiendo la cola. Eh, Esta intersubjetividad que, como todo lo colectivo, fue fuertemente atacado y deteriorado a lo largo del ejercicio de poder del sistema capitalista en todas sus versiones, y siendo la música y el arte en general un blanco privilegiado de ese ataque. Cualquier obra artística, desde el muñequito de plastilina de la escuela hasta el Guernica, se forja en el entrecruzamiento de la singularidad del autor y las características de la época con sus doctrinas, sus ideales, sus mandatos, sus prohibiciones. Así, la música masiva, en la actualidad, está degradada a elementos repetitivos y monocordes que generan un efecto subjetivo adecuado a las pautas y necesidades de un sistema que privilegia el individualismo y el consumo como patrón subjetivante y ataca todo despliegue creativo y colectivizante al que persigue como una amenaza, ya sea para desestimarlo con indiferencia, para incluirlo dentro del sistema, para aniquilarlo, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Construir subjetividades anestesiadas y descolectivizadas. Y la música no es ajena a ese ataque y a esa utilización para esa construcción. Uno de los ejes de la cultura capitalista actual es la disolución de los espacios de sostén, ¿sí? El holding winnicottiano, promoviendo un Estado que remita al desvalimiento primario e impulsando la ilusión de sutura de ese desvalimiento mediante prácticas de consumo que alivien el vacío y el temor a la desintegración de un yo desvalido que ante la amenaza de muerte proveniente del desvalimiento busca suturar como sea, ¿no? Y los productos para suturar están al alcance de la mano. Una situación en la cual un pseudoarte, una pseudomúsica, ¿sí? Si bien el tema de hoy es la música, pero el arte en general está atacado ahí. Sí, un pseudoarte degradado a objeto de consumo masivo, predecible, monótono, crudo y no velado metafóricamente, ¿sí? Actúa como fallido calmante momentáneo. Calma basada en la certidumbre de lo repetitivo, en tanto ya sé de antemano lo que viene, no al modo de la repetición diferida que espera el niño, sino de la repetición de lo igual, de lo predecible, ¿sí? El remate del chiste de Tinelli, el sketch siempre igual de Sofovich o de Olmedo, la situación de los Simpson extrapolable a momentos cotidianos, el estribillo de la canción a los 30 segundos, el acorde repetido, la rima predecible de Calamaro, ¿sí? Sé lo que viene, con lo cual lo puedo predecir y tranquiliza. Simplificación que requiere de menor cantidad y complejidad de conexiones perceptivas y de pensamiento, facilitando la descarga por sobre el pensar y actuando de modo performativo, ¿sí? O sea, llevando a que cada vez la complejidad de las conexiones de acción también sea menor. Así, el elemento repetitivo, llevado al extremo, si bien puede llevar a un acúmulo de excitación, se reduce a un ritmo elemental y no diferencial, ¿sí? En la música uno escucha todo el tiempo, uno pone la radio y más allá de lo que esté escuchando es tu ta ta ta, o pum, 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 ¿sí? Desprovisto de cualidades singulares y limitando al máximo el potencial de variación. Uno puede estar todo el día escuchando la radio y parece que está escuchando todo el tiempo lo mismo. En la música popular, esto se aprecia, sarcasmo mediante, ¿no? Lo de apreciar, en tensiones que se resuelven en notas de descanso y en patrones repetitivos, algo que está presente desde hace muchas décadas, pero que actualmente está exacerbado, ¿sí? De Bach al reggaetón, el recorrido fue siempre en caída. Y, y cuando digo esto no estoy pensando en el reggaetón, digo la música que a mí me gusta también, ¿sí? Está organizada de este modo, pierde complejidad.
tiene un círculo que cierra en algún momento, que permite espacios de descanso. Reducir la capacidad simbólica que vehiculiza la música y todo el arte a expresiones simples hace que el eslogan se vuelva efectivo, permitiendo a la vez que el hecho artístico pierda potencia para dar cuenta de un proceso histórico, dejando registro un modo de memoria a futuro. ¿Sí? Cualquier relación con el cierre del Inca o el freno de partidas presupuestarias para fomentar las expresiones artísticas no es coincidencia. ¿Sí? Es un recurso que se aplica a escala global y que busca promover un arte útil y rentable, ¿no? Nada más alejado del verdadero arte. Porque una película que dé cuenta de lo que pasa hoy va a poder ser vista dentro de 40 años y dar cuenta de ese proceso, y hay mucha gente que no quiere que se dé cuenta de ciertos procesos y sus participaciones. Eh, el sistema de poder actual, tanto el neoliberalismo como la forma que lo está sustituyendo y en su instalación nos genera perplejidad, requirió y requiere de una transformación cultural, ¿sí? La llamada batalla cultural acá, pero en otros países tiene otros nombres, que implica la degradación de toda construcción colectiva. El hostigamiento hacia toda práctica cultural aglutinante dejó de ser silencioso y se tornó manifiesto. Destrucción de lo colectivo mediante operatorias de individualización que paradójicamente generan la falsa sensación de pertenencia colectiva. Cultura que levanta las más rancias banderas del egoísmo narcisista como matriz de sentido común con la cual interpretar los fenómenos cotidianos. El monstruo del narcisismo lo denominó Miguel Toyo el otro día en una de las mesas del malestar. Estadios de gente, estadios llenos de gente apelmazada no implican un evento colectivo. ¿Sí? De hecho, asimilar lo masivo a lo colectivo es una estrategia de gran utilidad para diluir lo colectivo en un montón de individualidades que comparten espacio, pogo, salto, canto, pulserita de colores, birra, porro, pastilla, selfie, perdiéndose toda dimensión de experiencia subjetivante con un otro. El estadio puede estar lleno, el músico puede estar allá arriba, y hay un montón de gente sola, miles. Pero el arte es colectivo y no es sin un otro. Basta pensar en el poder de intimidad de la mirada durante una sesión de músicos improvisando y que quizás nunca se han visto ni han cruzado palabra alguna. Erotismo a pleno. Es muy fuerte la cuestión de la mirada eh, entre compañeros de música. Me ha pasado estar tocando con gente que nunca vi, con la que nunca hablé y a la que nunca voy a volver a ver y de la que ni siquiera conozco su voz. Y en esa mirada, en ese momento, se genera algo muy fuerte. La obra artística, lo creativo, surge como respuesta a la incertidumbre y sus enigmas. Forma parte de una búsqueda y opera en el semejante como un foco ígneo que hace arder, propagando incertidumbres que claman puestas de sentido, que mantienen abiertas las vías de lo colectivo. Mientras que el producto artístico comercial se forja en y para la clausura de lo incierto, deslizando certezas de sentido único, sin dialéctica posible. Basta cruzarse con, no sé si alguna vez lo escucharon, Me chorrea el bife, una canción que canta un grupo, banda, como lo queramos llamar, que se llama Las Ordinarias, ¿no? Digo, ya dice mucho. Pero no la voy a leer la letra, pero los invito a leerla cuando puedan, para ver esto de la falta de velo, la falta de metáfora de la obra pseudoartística mercantil. Eh, Certidumbres a consumir que varían de acuerdo a las conveniencias de un mercado que se las ingenia para vendernos la nueva certeza que esta vez sí va a funcionar, repartiendo etiquetas identitarias de pertenencia para todos los gustos, limitando así la expansión rizomática propia de toda creación, reduciéndola a una organización arbórea, en el decir de Deleuze, pero arbórea de un arbolito escuálido de una sola rama. Hay un meme que circula mucho en la web que es un piano y es un piano para tocar reggaetón que tiene una tecla. Es muy gráfico. Copiar y pegar se volvió así una matriz cultural que borra la diversidad, reproducción degradada de más de lo mismo, que cercena el agrupamiento colectivo de la multiplicidad de voces, a convertirse en una única voz que va cambiando de tonalidades, usurpando el título de arte a fin de convertirlo en un pobre artefacto, como está sucediendo en todo el mundo con otros conceptos y valores. Inundación sonora que borra los silencios, saturando el campo auditivo,
silenciando al silencio en tanto espacio peligroso del que puede surgir el despliegue creativo. Eh, Uno escucha la música hoy y no hay un mínimo espacio. Está todo cubierto por algún sonido que está de fondo, sobre todo el pum, pum, pum. Eh, Jimi Hendrix decía que la música se genera entre los silencios y no el silencio entre los sonidos. Interesante. Él tocaba demasiado igual y hacía mucho ruido, pero bueno, planteaba esto. El polaco Goyeneche y su manejo arbitrario de los tiempos hoy resulta una amenaza contra el adormecimiento de lo predecible. Uno no puede saber por dónde va a salir Goyeneche cuando está cantando, dónde va a callar y dónde va a hablar. Estado de situación que no impide que dentro de la producción de esta música degradada en objeto de consumo haya voces que se levanten y tomen eso que su tiempo les ofrece para decir algo, infiltrando con su voz el ropaje y la estética de su generación. Eh, la verdad no puedo dar muchos nombres porque no los recuerdo. Primero tengo un tema para recordar los nombres. Y segundo, porque no es una música que yo escuche porque no me gusta estéticamente, pero no sé, Miss Bolivia, por ejemplo, es alguien que usando esa estética eh, dice algo, ¿sí? Hay muchos. Y para cerrar, siguiendo con el epígrafe y con la canción de Cantilo, que dice, esa procesión de las hormigas que van caminando a la oficina, pero qué pálida vida esas hojitas en fila, y por atrás la cigarra que va tocando guitarra, hasta que la realidad nos apuñale y le pongamos guitarra a nuestros ideales. Una canción que molesta, una oración de protesta, nos canta Miguel Cantilo en 1970. Bueno, gracias. Muchas gracias, Aníbal, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Eh, a los que nos están escuchando les quiero ir anticipando que las preguntas no las vamos a hacer en forma oral, sino que las pueden ir escribiendo en el chat. Cuando escuchan algo no se quieren olvidar, ya lo pueden ir formulando, comentario o pregunta. Eh, bueno, ahora vamos a escuchar a Elizabeth de Lara, eh, cuya exposición va a estar basada en un artículo que publicó en ocasión de la presentación de la revista de la escuela, eh, y que se encuentra publicado en nuestra página. eh, es del año 2016 y se llamaba Letra, Música y Psicoanálisis. Eh, bueno, Elizabeth, después les voy a poner en el chat el link para que puedan acceder a ese artículo de Elizabeth. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches. Estoy contenta porque me sorprendió muchísimo esta invitación. No hay nada más lindo que te digan contá lo que estás haciendo. Lo mismo me pongo nerviosa, por supuesto. Ah, Quiero agradecerle a la Comisión de Cultura, al equipo de psicoanalistas dialogando con el arte, que esta invitación me sirvió muchísimo para reencontrarme con recuerdos que es como unir eslabones sueltos de mi historia, así que ahora no tiene nada que ver con la música, pero me gustó reencontrarme con eso. Quiero agradecerle a Aníbal porque ha preparado un marco teórico hermoso, muy interesante, y que me permite entrar entre la repetición y el virtuosismo del que él habla, con mis juegos, en mi travesura, ¿no? Con el tema de la música. También quiero aclarar que todo comenzó en San Juan, que soy sanjuanina, y que no sé qué puedo aportar honestamente porque es algo tan autorreferencial que bueno, pero al menos me produce placer que me hayan invitado, así que muchas gracias. Bueno, la consigna era contar. ¿Te acordás, Mabel? Que yo dije, no, ya está escrito, ya está. Y vos me dijiste, contalo. Y eso sí fue inspirador porque me ayudó a reencontrarme también con muchos escritos. Em, También quiero aclarar que no cantaba de chica, no vengo de una familia de músicos. En realidad yo aprendí algunas canciones y algunos acordes a los 40 años, ya casada, con hijos, recibida, trabajando y todo eso. Y entonces me manejé con muy poquitos acordes y con la guitarra yo estaba
bien, pero antes sí me gustaba mucho escribir y escribía también tratando de tocar un poquitito con el humor, pero algunas cosas eran tragicómicas. Yo escribía de una manera académica, con la bibliografía, con todo lo que tenía que demostrar, y por otro lado tragicómica, por ejemplo, para describir mediana edad y vejez. Cuando estaba en el equipo de adultos, hice un cuento de Caperucita cuando cumplió 57 años y fue a festejar en el bosque. Entonces siempre jugaba porque me parecía que era más asimilable describir algo desde la parte tragicómica. Pero la gran sorpresa fue descubrir que la música empezó a formar parte de mi vida y fue un acontecimiento que tenía la música en mi mente, en mi cuerpo, y me empezó a gustar y con esos pocos acordes yo me las ingeniaba y eludí todas las exigencias superyoicas porque honestamente no tenía idea del tempo, ritmo, armonía, nada, nada. Y tal vez gracias a eso es que me animé a, a empezar a componer. Y yo digo que al eludir todo eso me apropié de una seguridad, mm, porque estaba haciendo lo que sentía y lo que quería. Y yo digo que casi por arte de magia, tengo acá algunos machetes míos, por arte de magia empecé a componer y hice la primera canción que se la hice a la guitarra, que yo estaba con esos acordes diciendo, yo no sé cómo tocarte, no sé hacerte lucir, pero sé que me acompañas y me haces muy feliz. Nada jugado, pero era real. Pasaporte de mis deseos, compañía ideal de 1000 noches sin sueño y de esos días en libertad. Por supuesto que no las voy a ir contando las letras, pero sí como de golpe descubro que estaba haciendo una canción. Y a partir de ahí ya comienzo a casi todas las noches a componer alguna canción. Todas las que tenían que ver con mi marido, mis padres, mis hermanos, mis tíos, todo eso eran canciones que yo las ponía en una carpeta y decía bemoles del alma. Y estaban otro tipo de canciones que decía de esto no se habla, que eran las temáticas. Y, y empecé a componer y brotaban las letras. Yo no sabía cómo, pero de golpe algo que me despertaba interés empezaba a componer. Y así fue, esto sí está en el escrito, que una noche me fui a acostar y estaba el televisor prendido pero sin volumen, ya estaban todos durmiendo porque a mí me encantaba estudiar, trabajar todo de noche, me encantaba. Y vi una escena desgarradora, desgarradora de un terremoto y le llamé ruleta rusa, porque inmediatamente yo me levanté, bajé y empecé a componer la canción. Por esto digo de no saber cómo, cuándo ni dónde, la madre naturaleza, lo pongo entre comillas, porque en ese momento la tenía ahí como madre, dejaba de cobijar y cambiaba brusca y cruelmente los destinos, que era una de las fuentes de sufrimiento que habla Freud, que son las catástrofes. Y yo como sanjuanina, el tema del terremoto fue tan impactante porque toda la familia de mi madre se tuvo que ir a vivir a Mendoza porque se habían derrumbado las casas. También escribí a vejez y, y como aproveché que estaba en ese momento dentro del equipo, no, ya era coordinadora, creo, del equipo de adultos mayores, aproveché los 15 años del Centro Raskowski y dije, si no la canto ahora, no lo canto nunca más. También le hice una canción a la melancolía por esto de que también al trabajar con adultos mayores, ellos recordaban con mucha nostalgia, con mucho dolor, y yo quise mostrar como una pulseada entre la alegría y la tristeza. Entonces ahí me ofrecía, estás al acecho, a la melancolía, de esos momentos
que me detengo a recordar viejos tiempos, pero mostrando que esa pulseada no era permanente, que hay días que gana la melancolía y hay días que gana la alegría. Em, a mi padre le hice muchísimas canciones, pero la que más me marcó fue un día, yo iba a San Juan por muy poquitos días por esto de tantos niños, trabajo y todo, y, y un día me dice, mi madre estaba cocinando y me dice, ¿vamos a tomar un cafecito al centro? Bueno, a mí me encantó la invitación y me iba a reencontrar con mi ciudad, que ya hacía muchos años que no la veía. Y ahí me cuenta que estaba con las mismas ganas de toda la vida de cazar, de pescar, de ir a la cordillera, de hacer esas paellas para 100 personas, pero sus 9 amigos se habían muerto y ya no tenía él con quien poder hacer esas travesuras. Entonces yo me quedé impactada porque lo que menos pensé era encontrarme con eso y llegué a Buenos Aires y le hice una canción. Perdóname, Mabel, ¿puedo sacar la imagen porque te estoy viendo nada más que a vos y no sé cómo salirte? Anda arriba, hay un cuadradito A ver, ahí viene, y mira. se te va a abrir un menú que dice orador, vista del orador o galería. Ah, porque me quedo pendiente de lo que O estás sea, por haciendo. arriba de todas las ventanitas dice vista. Hay un A ver, cuadradito de puntitos que dice vista. ahí vista. Uy, acá qué cantidad de gente. Ahí. No Ah, sé dónde. ahora nos viste a todos, bien. Ay, ahora lo veo todo, no Se hizo la sabía. luz. Sí, sí, no sé qué me conviene más. Este, bueno, le hice esa canción que era, a mi padre lo vi con el traje del tiempo tejido a mano por 80 veranos e inviernos, a mi padre lo vi, bueno, era, fue una de las canciones de las que cuando las canto la gente se emociona porque quién no ha tenido un padre, ¿no? Entonces, pero esa me marcó, a pesar de que le hice cuando estuvo demente, cuando murió y todo, pero esa marcó. También en el 2001 por primera vez, vi a una mujer sacando comida de un container y le dio una fruta a su hija. Me impactó tanto que hice la canción cuando la cuna es la calle. Bueno, se darán cuenta que quién me va a decir, dale, canta la del terremoto o la de vejez. Son todas temas muy, muy fuertes. Entonces, por eso el gran piropo que yo puedo haber escuchado es que me digan, me hiciste llorar, que generalmente es con la canción de mi padre. Bueno, acá pongo, sabemos que todo modo de expresión, desde el más sutil, artístico, burdo, hasta la enfermedad más descarnada, a partir del psicoanálisis lleva en su entramado movimientos pulsionales, un inconsciente que no deja de mandar pistas de su existencia, mientras juega a las escondidas o a camuflarse con sus infinitos disfraces. Y estas preguntas van para ustedes, no me las hagan a mí, para ustedes. Estas canciones fueron un mecanismo de defensa, algo sublimatorio, catártico. ¿Buscaba el placer inmediato o liberarme del displacer? ¿Me habrá permitido cierto intento de elaboración ante lo siniestro, la vulnerabilidad, la muerte? ¿Habré estado jugando? ¿Sería línea de fuga al estilo de Guattari? Cuando me presenté a un concurso de compositores del Pre-Cosquín, ¿fue producto de la soberbia de la ignorancia? ¿Frescura, seguridad? ¿Me respaldé o me mandé un acting? Porque realmente tenía que tener mucho coraje para decidir presentarme, porque en general son concursos de canciones y tienen que ser las mejores y las más taquilleras, pero de cantautores no. Así que yo me avalé. Yo creo que lo que quería era ser escuchada por esos jueces. No elegida, saber que y lo único que me dijeron, se nota que le gusta mucho lo que hace. Ese fue todo mi logro. Pero yo feliz. Lo que sí estoy segura que la música fue un acontecimiento en mi vida, me marcó un antes y un después porque vivía
de una manera muy plena y aparte que era un modo muy versátil de transmitir todos mis atravesamientos, lo que yo sentía, lo que quería expresar. Y sobre todo, 2 minutos y medio hacer una síntesis, contar una historia, que de lo contrario eran escritos, que yo los tenía que controlar mucho, supervisar mucho, revisar y generaba tensión. Acá en 2 minutos salía una canción. Eh, bueno, fueron muchas canciones, muchas emociones, mucho todo, y en estos formatos, o era samba, o era tango, o era bolero, balada, y yo hacía fusión, fusión que en San Juan dirían no es ni chicha ni limonada, pero con los pocos acordes, con las pocas clases que tuve, yo me las ingeniaba para poder escribir eso. Siempre tuve muy buenos profesores, pero yo aprendía muy poco porque esto de la práctica parece que no la tengo en mi ADN. Entonces no practicaba mucho, seguía con muy pocos acordes y tenían que luchar los profesores o con mi terquedad o mi neurosis, porque la verdad que me costaba, hacía tantas canciones y con tan pocos acordes que cuando llegaba el estribillo, que hay que levantarlo para que no se duerma nadie, tenía que usar un mismo acorde, pero una octava más, o sea que eran 8 notas más que eran imposibles para mí. Así que bueno, esa fue una de las cosas. Sí, digo que fue un cálido encuentro de intimidad, de libertad y con un fiel público imaginario, porque uno se imagina en esos momentos de creatividad que el pulgar está así. Yo hablo que siempre digo que me traje de San Juan un super yo bonachón, porque son los momentos que yo escribo tranquila. El otro día me aparece el otro super yo que me dice, ¿qué hiciste? Ahí ya me tensiono. Bueno, sabemos todas las bondades de la música, no hace falta que las aclare porque a todo el mundo nos llega, nos hace bien, ya sea el que canta, el que toca, pero a todos nos llega y nos afecta. Pero yo digo que lo que me encanta es que si alguien elige una canción y la repite 1000 veces, no lo van a tildar de obsesivo. Van a decir, "Ay, ¿cómo le gusta esta canción?". O sea que la podemos repetir. Rosana creo que dice, escribo canciones para repetirlas, para escucharlas. Entonces, esto de la repetición y el placer y el gusto, para mí estuvo muy bueno. Quería comentar algo de los pormenores y la peregrinación que pasan los músicos, porque aparte de tener que estudiar mucho, no es mi caso, pero en general, tienen que ser muy disciplinados, estudiar técnicas, vocalizaciones, respiración, ensayos, matices, expresividad, bueno, entonces cuando llegan, no para un Aníbal que ya está acostumbrado a la música, pero para los que nos iniciamos o se inician, es un momento de estrés terrible, todo lo que tiene que ver con una muestra, con el público. El público va a ser interno y externo. O sea, uno ya tiene un público adentro si dice seguí o tu hermano canta mejor, tu hermana desafina. O siempre hay uno de la familia que es el que se va a dedicar a la música o que se va a animar. Los demás es como que quedan descartados, ¿no? Entonces, cuando se rompe ese hechizo, yo digo que aparecen miles de síntomas, pánico escénico, sequedad de la boca, miedo a olvidarnos la letra. Es un cúmulo espantoso que hace que la interpretación sea desastrosa, porque nos vamos endureciendo. Y, y me acordé, hablando de interpretación, que mis maestros y mis profesores ya están hartos de que yo quiera cantar mis canciones, entonces me piden que cante de otras. Y tenía una muestra el año pasado, y yo elegí La Abuela Emilia, como verán, una melodía muy pum para arriba, todo lo que elijo. Y resulta que yo me tenía que ubicar en que era la nieta de esa abuela o de esos padres, de eso todo, para poder interpretar la canción. Pero resulta que un día antes, un nietito de 6 años me miraba y me miraba, y yo no sabía si así era tierna la mirada o qué significaba. Le digo, ¿qué pasa, mi amor? Y me dice, es que estás tan viejita. ¿Se imaginan la sorpresa? Porque yo,
de la nieta que iba a cantarle a una abuela, pasé a ser la abuela. Así que tenía que reconectarme y colocar eh, cómo expresar en ese momento, porque había sido un impacto. No es ninguna novedad a los 70 saber que uno es adulto mayor, pero yo ya me había internalizado como que era una nieta recordando. Em, bueno, también está el tema de los... ¿Vamos bien con los minutos? Estarías como para ir redondeando y después hay oportunidad de intervenir y dialogar también con Aníbal y con las preguntas. Bueno, sí, sí, no, lo que quería decir que también se sufren inhibiciones, después iba a hablar de los prejuicios, las inhibiciones y todo eso, y que a veces que es por la vara tan alta que puede tener alguien que queda sometido todo lo creativo y lo novedoso, y no solo hay frustraciones, sino hay deserciones, gente que deja de cantar porque le fue mal, músicos que manejan muy bien su técnica y todo y sin embargo, vaya a saber con quiénes están compitiendo que dicen no puedo componer o no tienen esa libertad. Por eso yo creo que tengo esta libertad porque no me dedico a eso, porque casi fue un hobby y ya no compongo hace 10 años. Yo digo que empezaron a nacer 8 nietos y todo eso, ya mi vida cambió. Pero bueno, seguirá después con lo que tengo, pero si ya llegamos a los 15 minutos porque no solo que hablo de los prejuicios, de las inhibiciones y todo, sino que después comento los míos, los propios. Bueno, Bueno, hay dejo por ahora. oportunidad de que bueno, sigamos luego. Eh, Me salté a presentarte, así que te voy a presentar al final. Elizabeth es licenciada en Psicología de la UBA, socia activa de nuestra institución, ex coordinadora del equipo de adultos mayores del Centro Raskowski, actualmente integrante del equipo de comunidad del Centro Raskowski y dictó el curso virtual Las vejez tras bambalinas y talleres de reflexión y estimulación de la memoria en diversas instituciones. Acabo de pegar en el chat el link para que puedan leer ese escrito de Elizabeth que está en la revista elpsicoanálisis.org.ar. Eh, bueno, muchísimas gracias por compartirnos tus vivencias al respecto de todo esto. Resultan muy tocantes. Eh, y voy a leer algunas de las preguntas que se fueron dando. Graciela Coan dijo, gracias Aníbal, tu propuesta de pensar lo musical como estructurante de la subjetividad abre varios interrogantes. Uno que me gustaría preguntarte es en relación al llanto del bebé. Lo que sucede con la madre, o quien ocupa la función, frente al llanto del bebé y cómo decodificarlo, cómo sostenerlo para que se produzca la construcción subjetiva. En esa línea, dice Alicia Levin, gracias a Aníbal, a continuación de Graciela Coan, seré, perdón, copié y no me entiendo la letra. Será que el grito vital de inauguración del bebé es transformado por el ritmo y continuidad de la función materna, parecido a la transformación de la voz del paciente y del analista. Eh, Tenemos un par de preguntas más después. Pensando en la música, dice Verónica Ginocchio, pensando en la música como una función recibida, la pregunta es para ambos. ¿Dónde habita la musicalidad parental? Cuando Elizabeth cuenta que en su familia no había músicos formados como tales, ¿qué es un dador de música? Eh, Como van en la misma línea, si me lo admiten Aníbal y Elizabeth, yo seguiría leyendo porque están todos alrededor del bebé y la mamá y esta cuestión, ¿no? Graciela, sigo entonces, y ustedes después van eligiendo cuáles responder.
Graciela Maconti, dice, Aníbal, cuando hablas de la mirada entre músicos, me recuerda el hilo invisible que une la mirada del bebé y su mamá en el momento del despertar o del amamantamiento. ¿Cuánta amorosidad primaria había en esas miradas posteriores? Hermoso trabajo, gracias, dice Graciela. Y bueno, la otra pregunta la dejo para después porque me parece que va en otra línea. Así que Aníbal o Elizabeth, ¿quién quiere contestar primero? En principio, quería tomar algo que dijo Elizabeth, ¿no? Esto del el temor, el miedo, ¿no? El día del debut y de la... Yo me acuerdo la primera vez que yo empecé con la música en el 93 y en el 95 hice mi primera exposición pública. Temblé todo el show, pero temblar muscularmente como si estuviera en el polo. Y estaba saliendo todo bien. Y me sentía cobijado por la gente, pero era un temblor en el cuerpo que era imposible de dominar. Y ahora, casi 30 años después, empiezo a estudiar guitarra y hará 2 meses que estoy haciendo algo y los chicos de la banda me dicen, bueno, en este tema podés meter una guitarra. Y mi respuesta fue, denme 6 meses. O sea, ni siquiera ahí cuidado con mis compañeros de música, ¿no? Digo, es muy fuerte, se juegan un montón de cosas ahí que quizás tienen mucho más que ver con la producción y, ¿no? Creo que hay mucho de todo lo que están hablando y preguntando, hay mucho de lo... Y es más, eh, me sentí muy tocado con eso que dijiste, Elizabeth. Me pegó por todos lados. Hago música hace 30 años, hago docencia hace 30 años, no tengo ningún tipo de problema en la exposición pública, no puedo cantar en público. Y no es una fobia, hay una cuestión ahí que tiene que ver con algo muy propio, digo, para pensar cómo esta cuestión de lo musical se entrama muy fuerte en nuestro psiquismo, ¿no? No puedo cantar en público, ni siquiera en el ensayo con un amigo, no puedo. Hay algo que me frena y no está del lado de las fobias, digo, es algo que vengo trabajando mucho, ¿no? Pero lo musical se mete por muchos huecos, mucho más fácil que la palabra. Sí, a mí me impacta porque si bien yo no escuchaba música, sí mi abuelo traía en San Juan cuando llegaban los artistas de distintos lados, yo los escuchaba fascinada, como algo maravilloso. Pero vieron que yo mencioné que esta invitación me trajo recuerdos infantiles y marcas que nada que ver con la música, pero tengo tres recuerdos que me aparecieron que después los voy a enlazar. Uno de ellos es que tenía una tía que para dormirme inventaba cuentos, pero se quedaba dormida ella. Y yo nunca me enteraba del final, yo quedaba desvelada tratando de adivinar posibles finales. Cuando al otro día le preguntaban, ni se acordaba que había inventado un cuento. O sea que yo ni siquiera sabía, ni me han leído los cuentos clásicos. Todo era a pura imaginación. O sea que esa fue una gran frustración que me tenía que arreglar con mi imaginación. Después recordé que la mujer que trabaja quedó en mi casa, tiene 90 años, la que nos cuidaba, que está ahora con mi hermano en San Juan, escuchaban unas novelas. En ese momento yo el televisor lo conocía a los 12 años, y escuchaban novelas de Fernando Siro, no sé, y, y era toda pura imaginación. Yo escuchaba voces, voces y melodramas y amores y desamores y todo, pero sin poder ver. Para mí ese lado de frustración me quedó asociado a que yo soy medio melodramática en mis canciones. No, no, nunca canto un pum para arriba. Eh, Todo lo hago, aunque sea con alegría, pareciera que es triste, pero siempre me dio mucha satisfacción aún todo eso. Pero la que me marcó mal, 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 era en la siesta en San Juan. No hay que hacer ruido, hay que estar en silencio, sí. Entonces para muchos niños es un castigo, para los adultos es sagrado.
Y para mí era el momento de la aventura, los adultos durmiendo y en un patio muy grande de mi casa. Entonces ahí podía jugar o con mi hermano, o con una tía o qué sé yo. Y mi madre bajaba cada 5 minutos, decía: Silencio, papá está durmiendo, hablen bajito". Ese hablen bajito se transformó, no hay que reír fuerte porque eso es vulgar. La gente que canta así, una Patricia Sosa, era insoportable para ella. Todo, el levantar el tono de voz era muy vulgar. Es el día de hoy que no puedo cantar un agudo por más chiquitito que sea. Es como que levantar el tono de voz, o sea, yo vocalizaba, practicaba y todo, pero a la hora de cantar tenía era. Pueden hacer lo que quieran, pero en silencio, más o menos. Pero no se podía levantar la voz, a pesar que tenía unas hermanas españolas gritonas, ¿no? Pero había mucho silencio en mi casa. Y digo, ¿cómo me marcó a la hora de cantar? Y con respecto a las inhibiciones, yo me animo más a cantar algo mío, por más que digan, no, así no, que no puedo aprender una pista, no puedo aprender, me manejo con tempos que no tienen nada que ver con lo que pide la música. Entonces hago una expresión larga y tal vez más lenta porque me cuesta poner la cejilla, pero lo loco es con una seguridad que es como diciendo: yo estoy segura de lo mío, no puedo cantar las canciones de otro, me cuesta horrores porque siento que no lo voy a hacer bien. Y me animo a cada cosa conmigo misma. Así que digo, mirar las marcas de la vida y cómo han hecho que yo todavía no sepa cantar un agudo. No, Bueno, no, no, tenemos muchas preguntas. Eh, María Casariego agradece las ponencias y pregunta, ¿qué pueden decir de la música actual como disparador de esta cultura? Pensaba en esa música a la que hace referencia Aníbal en contraposición a la música de protesta. Ah, Yo con respecto a la música de ahora, lo que me llama la atención mucho es que dividimos en general la música más culta, la más vulgar, la de esto, la otra, la que nos gusta, la que no nos gusta, que tenemos todo el derecho del mundo. Pero si bien hay gente que yo digo que no pondría una cumbia ni un reggaetón en su casa, a la hora de una fiesta, de un casamiento, de un cumpleaños, estamos todos bailando y divirtiéndonos con eso que de lo contrario en otros ambientes decimos no, pero en una fiesta todo vale. Y lo loco es que lo disfrutamos y saltamos y hacemos las cosas que de lo contrario tomamos distancia. Por eso hablo de los prejuicios, ¿no? Con respecto también a la música. Y yo digo que cuando a uno le gusta un cantante, dice: tiene estilo, tiene estilo. Y cuando el de al lado que no le gusta ese cantante dice: no, se repite, se está repitiendo. Digo, cómo depende también de las elecciones para valorar, para devaluarlo. En eso, bueno, Aníbal. bueno, leo algunas preguntas. Eh, un poquito después, María Casariego habló del tono y el ritmo y lo pensaba en la función analítica como un elemento calmador en los pacientes. Mario Farrés dice, me acordaba de ese músico gigante, en mi humilde opinión, que hace más de 40 años se cansó de hacer canciones de protesta y vendió a Fiorucci. Por otro lado, quería preguntarles cómo piensan la relación entre la musicalidad y los ritmos en la constitución subjetiva con el tema del tono maternés que tanto trabaja Graciela Jainsky. Eh, Margarita Pérez dice, gracias Aníbal, gracias Elizabeth, un contrapunto creativo e inspirador. Mónica Fabeluques dice, interesante complementación entre ambos. Pregunto sobre la aparición de asociación libre con piezas musicales en el propio pensamiento o en la clínica como un modo de figurabilidad diferente de las palabras. Leo unita más, antes de darle la palabra a los panelistas, dice Norberto Llobet.
Muy interesante el escrito de Aníbal cuando desde lo metapsicológico ubica el ritmo, lo musical, incidiendo en el llanto del bebé, ingresándolo en la cultura y moldeando su respuesta ante las exigencias pulsionales y del mundo antes que la palabra misma. Bueno, eso es un comentario y una más, Lucila de la Serna. Muchas gracias por las presentaciones, Aníbal y Elizabeth. La música y la palabra, desde el inicio de la vida, estructuran. Y Elizabeth, que cuenta su experiencia, y la música que acompaña la vida misma, sus momentos, sus afectos y los temores. Dos presentaciones complementarias. Bueno, no sé si recogieron alguna Eh, de las preguntas como para quedar Aníbal. sí, yo hice como una especie de síntesis de muchas preguntas que están en una misma dirección. Eh, y que se pueden resumir en lo que preguntaba Graciela, ¿no? Respecto al llanto, no me acuerdo específicamente cuál era la pregunta. Espera, Graciela, ¿qué sucede con la madre frente al llanto del bebé? Preguntaba Graciela. Y en principio impacta, ¿no? Y yo creo que impacta en un doble nivel, como todo lo que sucede entre la madre y el bebé. Impacta en el nivel de la sexualidad de la madre e impacta en el nivel del narcisismo de la madre. Y la madre va a responder como responde siempre desde esos dos lugares, ¿no? Desde su sexualidad sin saber qué es lo que está haciendo, porque su sexualidad se va a infiltrar en el vínculo con ese bebé que no deja de ser un objeto sexual para ella, y va a responder desde su narcisismo, con sus estructuras edípicas, con su super yo, y desde ahí va a accionar, y desde ahí va a salir un ritmo de acción. El tema es que esa acción se mantenga dentro de los límites del sostén y no desde la intromisión con cantidades, ¿no? Como dice Winnicott, cantidades no catastróficas, que ya estaríamos en otro lado, ¿no? Sino en el nivel de, como dice Lechmar, del exceso, de un algo más que está en juego ahí. Eh, y preguntabas cómo sostenerlo. Creo que si estamos dentro del marco de una madre eh, atravesada por la cultura, con un super yo que funciona, en realidad mientras la madre sostenga los ritmos, sean cuales sean esos ritmos, vamos a estar dentro del territorio de lo saludable. Eh, Pensaba en lo que decía Elizabeth de los tonos, ¿no? De sus agudos. Eh, yo hablo a 2000 por hora y en un tono medio agudo, y si me acelero me voy más al agudo. Ella habla muy tranquila y con tonos más graves, y ella hablaba de la cuestión familiar. Si ustedes escuchan hablar a mi mamá, a mi vieja, es una máquina, digo, todo su acelere, toda su ansiedad que tuvo que ver con el vínculo inicial con ella, de algún modo está en estos ritmos que yo manejo. Es imposible que eso no esté jugando en algún lado. Eh, y respecto a lo que planteaba Alicia, ¿no? El riesgo es que el analista haga que el paciente cante su canción y no la canción del paciente, ¿no? Ahí está el riesgo. Porque en la madre, bueno, esperamos que en cierto modo vehiculice la cultura y haga que el bebé cante esa canción que la cultura lo hace cantar, y después, bueno, verá qué hace con eso. En el caso del analista y el paciente, ya el riesgo, ¿no? Desde lo teórico mismo, ¿no? Llevar el paciente hacia una teoría, incluir en el paciente, incluir en una interpretación una bajada de línea teórica, aún sin saberlo, ya implica generar algo. Eh, a ver, después... ¿Vos querés? Ah, te quedaron Sí, cosas sí, dale, no, pendientes. dale, dale. No, no, había juntado varias. Pero dale, dale, dale. Elizabeth, ¿vos querés decir algo de esto? Lo que pasa es que yo sigo muy autorreferencial, estoy muy narcisista, porque digo, todo me remite a que lo de la música en mí fue como un accidente, un acontecimiento, pero en realidad es una forma de vida que tengo, de como ir uniendo y enlazando. Puedo cortar una tela y hacer un vestido sin saber de costura,
pero me animo a cortar la tela y a intentarlo. Entonces yo lo vivo como que la música es algo de las cosas que suelo hacer. Entonces, y sí tuve mucha libertad en ese patio de San Juan, por eso digo una cosa que digan, hablen bajito y otras no hagan nada. No, no. Tenía una familia muy, muy creativa y todo el tiempo, yo digo como una asociación libre, pero de ir buscando soluciones, de ir mejorando algo, de una tía modista, o sea, todos muy, muy creativos y yo veía en ese patio. Entonces, la música fue algo que me ayudó, me acompañó y me encanta y estoy yendo a un taller de canto para aprender a cantar mis canciones, pero ni siquiera fue que estoy tan atravesada por ella. Siento que es una forma de vivir que la traje de San Juan y acá entonces me cuesta mucho, no, no la puedo ver ni como represora a la situación del silencio, que terminó siéndolo, pero había un, hacé lo que quieras, escribí, me gusta lo que haces, eso estaba, por eso hablo del super yo bonachón en ese sentido, pero por eso me cuesta hablar desde lo teórico y todo, hablo desde muy de lo vivencial. Era eso. Bueno, hay un montón de preguntas y desde ya, viendo la hora, voy pidiendo disculpas porque no sé si las vamos a llegar a leer todas, porque son muchas. Marin Farrés dice, tomando también la intervención de María, me pregunto si habrá relación entre el tono del analista en sesión y aquello que aparece transferencialmente. Me parece interesante pensar esto y la musicalidad en general como captación de eso que Freud llama periodo en el proyecto y relaciona con la cualidad. Disculpen mis interceptaciones en la lectura, pero es que el mouse me hace saltar los comentarios. Graciela Makotinski dice, gracias por contarnos tus experiencias musicales, Eli. Pregunta a ambos, ¿cómo se da esa expresión musical en el trabajo de analista que realizan con sus analizandos? Graciela Coan. Ay, me hizo mucha gracia tu pregunta, Graciela. Hablando de cantar en público, ¿cómo conceptualizan el desafinar desde la perspectiva metapsicológica? Yo estoy esperando la explicación porque soy muy desafinada. Me encantó esa pregunta, Graciela, porque da para pensar. ¿Y ahora? ¿Cómo pensarlo, no? Si es solamente una cuestión desde la técnica o qué hay ahí. Dame un par de años y la pensamos. Claro, yo lo veo como me Bueno, agudo. ¿Vieron cuando dicen, no, ella desafina o él desafina, qué sé yo? Queda con una marca como que a mí hay que hablar bajito y tranquila. Entonces, lo veo como un síntoma también. Y como decía, hay que Y qué es investigarlo. afinar también, ¿no? Digo, porque es una cuestión cultural. En otra cultura ese desafine, uno escucha la música oriental y es otra cosa, Es otra ¿no? cosa, es Entonces, verdad. ¿qué es afinar y qué es desafinar? Pero dentro de nuestra cultura, sí, yo noto que tengo compañeras que desafinan, pero apenas la acompaña a alguien, afinan automáticamente, pero sacan esa ayuda y automáticamente desafinan. Y digo, bueno, ahí yo lo veo más como un síntoma analizar más que cultura. Mm, A ver qué hay un más era. comentario de Beatriz que dice, los musicoterapeutas trabajan el ritmo y la melodía como lo paterno y lo materno, respectivamente. ¿Cómo trabajar la imposición de la reiteración y monotonía epocal? Ojo, qué pregunta. Bueno, hay cosas que nos podremos quedar todos pensando para un tiempo posterior. Sí, No es sí. que haya que responder todo. Una más y los dejo responder. Adriana Cabuli dice, gracias por contar sus experiencias. Entiendo que la música es más para cantarla o escucharla que para ser pensada o teorizada. Parafraseando a Benedetti, ¿por qué cantamos? Qué bonito.
Teníamos que terminar cantando todos a coro hoy, ¿no? ¿Por qué Una que cantamos? sepamos todos, como se dice. ¿Por qué cantamos? Digo, qué difícil es aceptar que queremos ser escuchados. Y pasamos por todo tipo de sufrimiento, inhibición y todo, cuando en realidad lo que queremos es que nos escuchen. Y a la vez ahí aparecen todas las trabas, ¿no? O sea que es Aníbal, más ¿hay fácil algo que, escuchar. ¿Cómo? Aníbal, ¿hay algo que quieras responder de estas que leí? Porque Eh, hay más preguntas. sí, había una pregunta sobre dónde habita la musicalidad parental, ¿no? Yo pienso Sí. que en el psiquismo parental y en la cultura al mismo tiempo, ¿no? Después Graciela Makotinski preguntaba sobre la mirada y hablabas de la amorosidad, Graciela. Yo creo que no es amorosidad, yo creo que hay mucho erotismo en juego. Hay mucha sexualidad que se pone en juego ahí, eh, que tiene que ver con algo que escapa a la sublimación. Uno puede estar ejecutando un instrumento con una banda, todo muy armado, y en ese momento el vínculo transmite algo que es muy erótico, ¿no? No podría pensarlo así mientras estoy haciendo, ¿no? Mirándome con un compañero o mis compañeros escuchar decir esto, pues aparecerían inhibiciones, ¿no? Pero si uno lo teoriza después de ese momento, es muy fuerte lo que sucede ahí a nivel de la mirada, ¿no? Hay un sostén de la mirada que dura un par de segundos a veces y se transforma enseguida en otra cosa, ¿no? En un movimiento del cuerpo o en una comunicación, pero está más allá de la amorosidad. Yo creo que es algo que escapa a lo sublimatorio que está sucediendo y se pone ahí en el vínculo erótico entre dos personas. Eh, Después, María, preguntabas respecto al hoy y la protesta. Yo creo que hay una complacencia adormecida, eh, donde lo musical se transformó en cierto modo en un producto de consumo, ah, ¿no? Potenciado por el sistema. Tengo un conocido eh, que se dedica a la venta de música y hace poco planteaba que vende discos de vinilo y la gente va, pide el disco, ese disco raro, ese disco de colección, lo paga y se lo lleva. Y la pregunta de él es, ¿no les interesa el disco? Dice, son discos usados. Dice, alguien que quiere el disco por lo musical del disco, lo primero que hace es lo abre, lo mira que no esté rayado, no, lo compran por el envase, por tener ese disco, ¿no? Digo, ya es un producto, lo musical ahí ya no está en juego. Eh, Después, Mario, hablabas del periodo, y ahí me parece que está la cuestión del huevo y la gallina, ¿no? Porque el periodo es una organización de la cantidad, pero es interno. Pero hay un otro desde afuera que está generando regularidades que puede permitir que un psiquismo en ciernes vaya organizando un cierto periodo con las cantidades, con lo cual habría que arribar a algún mito que nos dé un origen para eso, ¿no? Pero es como que estamos en algo circular, pero sí. Todo esto de la cantidad y la organización me lleva directamente a la cuestión del periodo como un hacer algo con la cantidad, ¿no? Como una primera organización quizás. Eh, Hasta ahí. Ah, no, después leí una más. Me anticipo, Mabel. Hay una de Sandra Vázquez que... Esa quería leer, esa iba a leer Sí, ahora. dale, dale. La, Porque... la leo porque es la última y así después cada uno puede hacer un cierre antes que Alicia nos mire y diga que faltan 5 minutos. Dice Sandra, busqué algo que había leído de Silvia Blechner y lo encontré. La creación o la creatividad está relacionada con algo, en esto tiene razón Laplanche, que tiene que ver con lo traumático. El arte intenta constantemente capturar lo indecible. Es lo que está generando siempre la posibilidad de atrapar de aquello que no puede ser formulado en términos de lo que Castoriadis habría llamado lógica identitaria. Bueno, ahora sí, cada Sí, uno con esa se pregunta. tomen pocos minutitos, 3 minutitos cada uno, para hacer un cierre y decir lo que no hayan podido decir hasta ahora.
En 2 segundos y la dejo a Elizabeth y ya me callo. Eh, Porque me convocó esta pregunta. Creo que no sé si el arte en sí, ¿no? El arte como producto, pero lo musical y lo que tiene que ver quizás con la expresión corporal, con la danza, pero no la danza ya organizada en una danza, sino el cuerpo en movimiento, son las actividades más cercanas que tenemos para capturar algo de lo indecible, ¿sí? El tema es que eso indecible no va a ser puesto en palabras enseguida, ¿no? Quizás después la música o un juego organizado o una poesía o una danza puedan tomarlo y darle una estructuración, pero creo que lo traumático, lo indecible, lo musical y la expresión corporal es lo más cercano que tenemos para vehiculizarlo de algún modo, ¿sí? Sigue siendo indecible todavía, pero ya empieza a organizarse en patrones de algún modo más lejanos a la descarga masiva. Quizás por eso cantamos, Adriana. Por eso. Yo me quedé con ganas de leer el final de lo que había escrito, pero quiero sobre todo destacar la versatilidad que tienen los músicos, los que sí saben mucho de música y tienen que ajustarse a estas melodías repetitivas, como decís, para ganar el puchero de cada día. Entonces digo, qué sacrificio, porque es anular montones de su tiempo, de su creatividad, de todo, para hacer el tuntún, tuntún, tuntán. Eso digo, yo no podría, yo diría, no puedo, no puedo, cambio de profesión. Bueno, quería leer lo que había puesto en el final y puse, la música se apropia de la energía que generan las travesuras libidinales y nos permite jugar a libre demanda con la castración y la omnipotencia, bailar con Satanás, con Dios, sentir amor, odio, piedad. Los sponsors de estos encuentros, como siempre, son Eros y Tánatos hasta que la muerte los separe. La música simplemente es una de las formas de expresión y comunicación con la que contamos los humanos. No se trata de ser artistas, sino de sentirnos libres y responsables de nuestra posición de sujetos deseantes para estar conscientes y dispuestos a correr los riesgos inherentes a la vitalidad y a la vida en sociedad. No podía dejar de leer, la necesitaba. Bien, muy, muy lindo cierre, muy lindo cierre. Eh, bueno, les agradecemos enormemente a los panelistas y a todos los presentes que acompañaron con su pensamiento, sus preguntas, sus comentarios. Eh, Muy linda mesa, eh, un gusto. Bueno, en julio no nos vamos a reunir por vacaciones y en agosto tendremos, como es costumbre, el segundo martes de agosto a este horario 20:30, tendremos una reunión de la cual todavía no tenemos pulido el título, así que lo van a leer en comunicaciones escritas con toda la info de la escuela. Alicia, Alicia contenta con el horario, contenta con el panel. creí que tenías que decir algo. ¿No? ¿Pedimos aplauso nomás? Pedimos aplausos Bueno, y cerramos la ¿nos grabación. Bueno, pueden permitir que los gracias a todos. participantes Acá como reactiven su audio para que podamos Mm. aplaudir? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Un gusto. felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias para todos. Bueno, 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 hay está un todo. coro en la escuela, no sé si, ¿no? Hay un coro todavía, ¿no? Mario, hay Muchas un... gracias. No se te escucha, Mario. Habilita tu micrófono. ¿No está más? Están todos muteados. Estás muteada, ¿no podés? A ver.